Hola, bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Literatura Española 2. Hoy cambiamos de época, dejamos la posguerra y abrimos la transición hacia la democracia y las primeras décadas de la España contemporánea. La pregunta que guía la sesión es simple y a la vez considero bastante ambiciosa. ¿Cómo cambia la narrativa cuando cambia un país? Bueno, no busco que memorices listas. Quiero que reconozcamos procedimientos y tonos, cómo suena una prosa contemporánea, cómo dialoga con la ciudad, con los medios, incluso con la memoria. Bueno, iremos de lo histórico a lo formal y de lo formal a autores concretos. Y al final tendrás una brújula para leer fragmentos breves con bastante criterios. Así que empezamos la unidad 1 titulada Transición Democrática y Postmodernidad. Bueno, nuestro horizonte temporal es el año 1975 hasta el presente, pero hoy nos concentraremos específicamente y sobre todo en los años de 75 hasta 90, los años que efectivamente la literatura toma la temperatura del cambio político y cultural. Así que veremos tres líneas maestras: novela negra y crónica urbana, la metaficción y memoria. Y añadiremos a la vez dos voces claves, Muñoz Molina y Marías, para observar cómo se hibridan este ensayo, relato y reflexión ética. Entonces, piensa que esta unidad como una puente hacia la última. Aquí van a ser el debate más memorial, que más tarde va a cristalizar en una narrativa de las décadas siguientes. Por lo tanto, nos dirigimos hacia los objetivos de aprendizaje, que son tres, ¿verdad? Hoy vamos a contextualizar entonces el 1975 y sus efectos culturales, reconocer rasgos postmodernos que son la fragmentación, intertextualidad, la metaficción, ironía, pastiche, cruce de géneros, ¿vale? Identificar tres líneas de trabajo en la narrativa: negra, crónica, metaficción y memoria. Al terminar, deberías poder tomar un fragmento cualquier y decir en dos o tres líneas qué procedimientos aparecen y qué efecto producen en la lectura. Bueno, nos marchamos entonces hacia el próximo tema, que son los hitos de la transición, que está precisamente ubicada entre los años de 1975 hasta el 82. Bueno, el 1975 marca el cierre biológico del franquismo. ¿Se recuerdan ustedes que en la unidad pasada trabajamos específicamente las influencias de este periodo de la guerra civil, de la dictadura, de la censura? Y ahora tratamos de la apertura de un tiempo de negociación, ya sea las amnistías parciales, la legalización de los partidos y una sociedad civil que vuelve a ocupar el espacio público, ¿vale? En 77 llegan las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, es decir, que España efectivamente ingresa en la democracia. Dejamos las décadas anteriores con la dictadura y emergimos ahora en un país que busca reconciliar su historia y reconciliar su pueblo hacia una vida más liberta, ¿vale? 2 años más tarde, pasado el 77, el Estado de las Autonomías arranca los primeros estatutos, o sea, marcos legales que van a fundamentar esta nueva democracia. El texto clave es la Constitución del 78, ¿no? Y en esta Constitución, ¿qué tenemos? Los derechos, separan los poderes y también abre el sistema a una pluralidad de voces que llevan décadas silenciadas. Y no es todo lineal, ¿vale?
el 23F del 81 recuerda la fragilidad del proceso. Bueno, y ahí, sin embargo, la respuesta institucional y social consolida la senda democrática. Bueno, en paralelo, el campo cultural cambia de marcha, ¿no? Porque aquí estamos tratando específicamente de la Constitución, de cómo las leyes van a garantizar este nuevo periodo democrático. En la cultura vamos a tener un cambio de marcha. Editoriales y suplementos se multiplican, ¿no? Las revistas, las prensas, surgen nuevas colecciones también, festivales, congresos y un circuito de premios que profesionaliza la escritura. Es decir, que una vez que salimos de un periodo de bastante censura, se amplía también los instrumentos y las herramientas de publicación. Entonces, en este nuevo ecosistema editorial, explica el giro de la narrativa ahora para nosotros. Aparecen relatos que quieren pensar el presente sin panfletos, sin manifiestos, sin gritos, mezclando siempre la crónica, el humor, la memoria y sobre todo el experimento formal. Luego, a continuación, están viendo en esta imagen la portada de la Constitución española, ¿no? Vemos un símbolo institucional de la transición y un motivo documental de archivo, ¿no? Con una fachada institucional que sirve para anclar la idea de cambio de marco legal y político. Miro este referente visual. Bueno, y recuerdo que la narrativa en estos años prueba formas de contar lo inmediato, sin caer en el panfleto, como recién afirmé. Crónica urbana, ironía, parodia de géneros, memoria íntima que roza la historia reciente. Y claro, si cambia el contexto social, también se lo cambia la literatura, ¿vale? Y claro, más una vez lo que vamos a tener, Madrid como escenario. Percibimos en las otras corrientes literarias, en los otros movimientos, que Madrid es la ciudad madre que gesta esta literatura que dialoga con lo urbano. Entonces, ¿qué vamos a tener? Madrid va a convertirse en una capital cultural y es total un laboratorio de redes editoriales, suplementos culturales y prensa marcan el ritmo de las conversaciones, ¿no? La noche urbana y los barrios, cafés, pensiones, calles, funcionan como dispositivos narrativos, lugares donde se cruzan clases, deseos y discursos. De ahí sale una prosa que mezcla innovación, observación, humor y bastante crítica social. Y aquí vemos una imagen actual de Madrid, ¿no? Del año 2020, y Madrid como escenario. Entonces, en la fotografía se aprecia una vista urbana de Madrid. Avenidas, rótulos, tráfico, azoteas. Este fondo visual nos recuerda que la ciudad impone velocidades y ángulos en la literatura. O sea, la novela se mueve entre planos como una cámara, entra y sale de escenas mínimas, ¿no? Y registra a veces voces que se entrecruzan. Bueno, entonces Madrid cumple en este sentido una función muy importante como escenario cultural. Bueno, la movida y la cultura pop. Entonces, la movida no es precisamente un estilo literario cerrado, sino un clima cultural, ¿no? Donde mezcla de alta, baja cultura, música, cómic, cines, estética de pastiche y juego con la imagen. Este clima, que suele estar con la movida, contagia a la prosa, ¿no? Entonces aparecen narradores que parodian géneros, citas que funcionan como guiños y una ironía que permite pensar lo serio desde lo lúdico, ¿no? Desde el humor. A la secuencia vamos a tener aquí un retrato de la cultura pop, ¿no? La marca está ahí ubicada en la pared. Entonces, el grafite de Malasaña que ves ahí en la fotografía
con tipografías vibrantes, ¿no? Muro de barrio y bastante color. Es el emblema de esta energía híbrida. Mientras estoy observando la imagen, pienso cómo ese pulso visual entra en las páginas, ritmos cortos, escenas fragmentadas, intertextos que aparecen como pintadas en el relato, ¿vale? Entonces, este grafito representa un poco la movida y la cultura pop. Bueno, aquí es un tema bastante amplio y ahí voy a hacer un resumen porque ¿qué entendemos por posmodernidad? A depender de la lente o de la mirada para este objeto, vamos a tener múltiples interpretaciones, ¿no? Desde la filosofía, de la historia y de la literatura. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a tratar un poco de la posmodernidad. Entonces, cuando digo posmodernidad, hablo de un modo de narrar que toma distancia de los relatos totales y trabaja con fragmentos, ¿no? Capítulos como islas, subtramas que se cruzan, tiempos bastante quebrados. Y la intertextualidad, en este caso, es una norma. El texto cita, parodia o remezcla con otros textos, clásico, prensa, cine, canciones, y convierte la literatura y la lectura en un diálogo de guiños, ¿vale? Y la metaficción, en este caso, vuelve transparente el taller del escritor, notas, cuadernos, entrevistas o escenas donde el narrador piensa su propia historia mientras también la cuenta, ¿no? La ironía y el pastiche no son cinismo, son características únicas de este periodo y son herramientas críticas para señalar convenciones, exagerarlas y mirar mejor los dispositivos de poder, consumo o memoria. ¿De acuerdo? Hay también una ética del punto de vista, ¿no? Narradores poco fiables, dudas explícitas, rectificaciones, por así decirlo, voces que se contaminan entre sí. Entonces el lector se convierte en cómplice que reconstruye el sentido. Entonces, algo decisivo en España, que es el juego formal que no despolitiza. Al contrario, permite pensar la democracia y sus sombras desde las formas más híbridas, como ensayo novela, crónica negra, diario y carta. Es decir, entonces, que la posmodernidad representa esta construcción fragmentaria, donde la verdad no es el centro del debate, sino pensar la verdad dentro de sus posibilidades, de la verosimilitud, ¿no? Que tenemos ahí una expresión muy utilizada en la literatura. Notas que se asemejan o pueden representar esta verdad. Entonces es importantísimo pensar esta modernidad. Luego, a continuación, vamos a tener la novela negra y la crónica urbana. Entonces, con Vázquez Montalbán y su detective Carvalho, la ciudad se vuelve máquina de preguntas, ¿no? Entonces, tras la trama policial, hay crónica política y ensayos sobre la vida democrática. La novela negra va a mezclar la sátira, la parodia y la observación sociológica, ¿no? Y la violencia no es solo un argumento, es una forma de mirar estructuras y costumbres. Entonces, en la clase anterior vimos que, sobre todo en la poesía y un poco en la prosa, los autores intentaban poner de relieve sus manifiestos acerca de la dictadura, del régimen político, utilizaban pocos recursos estilísticos, sino que estaban más preocupados con el tono y el contenido. Ahora, las crónicas políticas y el ensayo abusan de la sátira y de la parodia, ¿no? Casi como que una observación sociológica y antropológica a la vez. De otro modo, vamos a tener la metaficción,
que es el juego con la propia escritura. Entonces, aquí se destaca Carmen Martins Gaite, ¿no? Con la obra El cuarto de atrás del año 1978, que instala un diálogo entre autora, narradora y lectora, una tríada. Y la propia memoria de la dictadura se convierte en materia narrativa, es un elemento de la narración. La sensación de estar leyendo mientras el libro se escribe delante de nosotros es clave. Por eso la metaficción, ¿no? La metaficción como forma de pensar la relación entre vida, recuerdo y relato. A la secuencia vamos a tener la parodia y el género, que es lo lúdico. Y ahí se destaca Eduardo Mendoza, que remezcla géneros, del folletín al thriller, y convierte la parodia en crítica social. Eso es bastante interesante en su obra, ¿no? Y el humor no va a rebajar el tema, revés, va a desarmar clichés y dejar a la vista engranajes de clase, de poder y de consumo. Y abre el texto a lectores que no tienen por qué pasar por la teoría para entender este juego. Entonces, Mendoza crea un ambiente más tranquilo, aunque trate de temas bastante duros, diferentemente del periodo del franquismo, donde los autores tenían un lenguaje bastante duro, aunque claro, aquí el humor trae el tema de una manera un poco más leve en el sentido de que no necesitamos profundizarnos en estos dolores, ¿de acuerdo? Y a la vez vamos a tener ahí la representación en el cine y la música y en los medios de comunicación, ¿no? Si estamos tratando específicamente de una apertura democrática, estamos tratando también de la manifestación en toda su amplitud. Entonces, muchos relatos adoptan un ritmo bastante cinematográfico, cortes rápidos, montaje, secuencias que funcionan como planes, ¿no? En la música, del jazz al pop, hay una manifestación bastante amplia de estilos y géneros. Se usa como atmósfera y como modelo estructural, ¿no? Y los medios como la televisión, la publicidad, la prensa, aportan lenguajes que la prosa remezcla. Entonces, el encuentro de lenguajes y aparte de eso, de géneros que se amplifican y se entrecruzan en este sentido. Luego vamos a tener Antonio Muñoz Molina, y ahí destacamos El invierno en Lisboa como una de sus obras del año de 1987, El jazz no ir, ¿no? Y ahí en esta obra atmósfera de humo, clubes, diálogos con cadencia. A ver, tenemos también como su obra El jinete polaco de 1991, que trabaja un poco la memoria y montaje en capas que van del individuo al pueblo y a la historia. Y su estilo combina lirismo y análisis, frase amplia, imagen bastante precisa, y es casi como que una ética de la mirada que no separa la belleza formal de la responsabilidad por lo que cuenta. Entonces aquí en Molina tenemos una clara preocupación con la forma y sobre todo está ahí fundamentada en el lirismo, ¿no? Pero este lirismo no oculta de manera alguna la responsabilidad de lo que se cuenta en el sentido de la denuncia y de las cuestiones bastante sociales. A la secuencia vamos a tener Javier Marías con ensayo y novela, que también son géneros bastante destacables en este periodo. Marías instala una voz bastante reflexiva que piensa mientras narra. Entonces, intertextualidad constante, digresiones que se vuelven núcleo del capítulo, y también hay una ética de la mirada como Molina,
que pregunta por qué lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que no se puede probar. Entonces, el ensayo que tiene esta característica, ¿no?, de bastante cuestionamiento, es como conocido como la novela de pensamiento, que nos pone en el borde entre el relato y el ensayo. La acción importa, pero importa más cómo la mente procesa. Luego, a continuación, tenemos nuevas formas del yo, ¿no? Entonces, aparece una autoficción temprana. El yo lírico, se expone y se construye a la vez, juega con paratextos, diarios y crónicas personales. Y no hay el confesionalismo ingenuo como vimos en otros movimientos literarios. Hay ahí en este caso una performance del sujeto, con ironía autorreferencial y una pregunta constante por la verdad y la verosimilitud en el relato del sí. Entonces es interesante porque la verosimilitud no es una característica de los tiempos anteriores, de las corrientes literarias. La verosimilitud está presente sobre todo en la posmodernidad, porque no tenemos claro lo que es la verdad filosófica que destacamos. Y ahí abrimos paso, cuando hablamos de posmodernidad y la verosimilitud, abrimos paso para memoria y posmemoria, ¿no? Como un puente. Entonces, aquí yo llamo memoria a la escritura de quienes vivieron la dictadura y la transición democrática, ¿no? Posmemoria a la de quienes heredan este pasado, hijos, alumnos, lectores, la nueva generación que va a reconstruir con archivos, testimonios y vacíos una historia. Entonces, en la práctica, eso se traduce en novelas de investigación, una voz que busca documentos, entrevista a testigos, revisa fotografías y acepta que no habrá zonas irrepresentables. Todo será puesto a la luz del día. La pregunta en este caso no es solo ¿qué pasó?, sino que cómo contar lo que pasó. ¿Qué derechos de voz tiene, por ejemplo, cada narrador? ¿Cómo se evita la exploración del dolor? ¿Y qué lugar, sobre todo, ocupa la ficción cuando faltan papeles o sobran versiones? Y sabemos que este periodo de la dictadura, casi siempre los papeles no son registrados y muchas veces arrojados a la basura. Por eso, volver a la memoria es un intento de volver a la narrativa de lo que uno vivió. Entonces, el narrador busca construir un pasado histórico por medio de digresiones y de entrevistas y sobre todo de papeles que muchas veces no existen. En este marco aparecen archivos familiares dentro de la novela, diarios y cartas incrustados, cita a causas judiciales o a las leyes de memoria como parte del discurso literario. Entonces la literatura se apropia de este hueco que tenemos de memoria en España en este periodo. Por eso digo que esta diapositiva es un puente desde la transición, la narrativa española afina un instrumento para discutir públicamente el pasado, algo que no era posible. Y ese instrumento son formas como montaje, polifonía, ensayo en voz baja. La imagen institucional que vamos a ver ahora, a la secuencia, también nos permite poner de relieve algunas características, ¿no?, como rasgos formales. Entonces, ¿qué tenemos como rasgos formales? Un narrador poco fiable, que son marcas típicas. Creo recordar, quizá, autocorrecciones a mitad de la página, versiones que no encajan, ¿no?
y es un efecto que el lector cointerpreta y toma conciencia de los límites del saber. Entonces, tenemos ahí montaje y digresión, capítulos que alternan escena y ensayo corto, listados, viñetas, cambios de foco. Tenemos también efecto como pensar mientras se narra, acumular sentido por aproximaciones y intertextos y documentos, o sea, epígrafes, recortes ficticios de prensa, correos, actas o nota al pie dentro del relato. A veces también hay cambios tipográficos para diferenciar materiales. Efecto, por ejemplo, el libro se vuelve un archivo narrativo y finales siempre bastante abiertos. La historia cierra en pregunta o en gesto. No hay moraleja única, tan solo una versión de la historia. Y el efecto, el lector continúa la obra fuera del libro, en conversación con otros textos y con su propia memoria. Bueno, con eso vamos a tener ahí, al fin de esta clase, algunas referencias que son claves para comprender este periodo en España y en la propia literatura, ¿no? Y así vamos a finalizar más una unidad, la primera unidad del módulo 3. Entonces, hoy vimos cómo la transición abre un campo literario donde la posmodernidad no es moda, es un método, ¿no? Fragmentar para pensar, mezclar para decir más, ironizar para mirar mejor. Recogimos entonces novela negra, metaficción, parodia, medios y dos autores que encarnan este giro, Muñoz Molina y también Marías. Y dejamos trazado el puente hacia la memoria que trabajaremos en la próxima unidad. Por eso siempre es importante volver a este pasado, un pasado histórico, que aunque sería interesante quedarse ahí en el pasado, vemos sobre todo en muchas democracias que hay mucha lucha por la permanencia de la democracia. Entonces, la literatura, así como la historia, la sociología, antropología, van a cuidar de estos fenómenos. Y la literatura postmoderna trae para nosotros la importancia de esta memoria histórica, no tan solo como una importancia de la democracia, sino para comprender la dimensión de lo humano, la dimensión de la vida y cómo podemos marchar hacia un futuro que nos permita mirar al pasado sin sentir vergüenza, ¿no? Para que los próximos que vendrán puedan pensar con una característica positiva y nunca con esta mirada de vergüenza o de reproche. Así, les agradezco, gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente clase, la unidad 2 del módulo 3. Hasta luego.